no tenemos el control. No lo tenemos. Por más de que queramos, no lo tenemos, chama. Sí. Yo tuve un abuso sexual cuando tenía 4 años, que había bloqueado completamente. Para mí fue uno de los momentos más duros de mi vida, en donde yo confieso que hasta tuve pensamientos suicidas. Yo creo que el mundo necesita cada vez más a personas valientes que se atrevan a dar su medicina, su creatividad y su arte a los demás, y merecen recordarse, chama, que se puede vivir de eso. Claro. Y que no solamente se puede vivir de eso, sino que el mundo lo necesita, porque el mundo está bien jodido. Sí. Y nos estamos yendo cada vez más por unos caminos que yo no entiendo. Hola amigos, esto es Otro Nivel, el podcast, donde hablamos de decisiones, crecimiento y de cómo construir una vida con propósito. Yo soy Suje Romero y hoy tengo de invitada a Carol Pérez. Ella es venezolana, es emprendedora, es estratega y una experta en storytelling. Me siento muy honrada y muy afortunada de tenerte hoy aquí. Bienvenida, Carol. Ay, gracias, Suje. Estoy demasiado feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Carol Pérez Azuaje es emprendedora, estratega de negocios y CEO de Atelier de Negocios, una metodología fundada en 2023 para ayudar a fundadores a convertir ideas con almas de empresas reales, rentables y escalables. Es venezolana y Carol ha vivido en Estados Unidos, México y actualmente reside en Madrid. Se define como una nerd del storytelling y del crecimiento personal, espiritual, profesional, empresarial y patrimonial. Su formación combina lo académico y lo profundo. Es licenciada en Comunicación Social y cuenta con una maestría en Marketing Communication por Golden Gate University en San Francisco. A eso suma una maestría de Filosofía de Yoga, un diplomado en Terapia Somática para el Trauma, una certificación en Sound Healing y una profunda exploración del chamanismo. Durante más de 12 años lideró proyectos y equipos con empresas icónicas como CNN, Twitter, Lyft y WeWork. Sin embargo, hace 6 años tomó la decisión de dejar la estructura corporativa, apostar por el Creator Economy y construir desde su propia libertad. En 2019 emprendió y fundó 2 empresas de 6 cifras de facturación anual. Bontea, un festival de bienestar holístico con más de 10,000 asistentes, y Incitology, una plataforma de reconexión personal que ha impactado a más de 6,000 personas y trabajado con empresas como Google, Rappi y Meta. Hoy, a través de Atelier de Negocios, Carol acompaña a emprendedores a construir con estructura, propósito y libertad, convencida de que todos merecemos vivir libres en el alma y en la materia. Bienvenida, Carol, nuevamente. Ok, Carol, tú dices que definirse es limitarse. Entonces, ¿cómo te describirías tú a alguien que no te conoce en absoluto? Sí, a veces se me hace difícil porque soy una persona muy multipasional y soy muy intensa. Entonces, las cosas que hago, las hago en profundidad y me encanta explorarlas. Pero podría decir que soy una nerd del storytelling, que soy extremadamente curiosa, soy extremadamente creativa, pero al mismo tiempo tengo un cerebro muy estructurado, entrenado, porque por haber pasado esos 12 años en el mundo corporativo y por haber tenido un déficit de atención tan fuerte desde tan chiquita, creo que mi mamá me dio mucha estructura en mi vida. Entonces es un músculo que he aprendido también como a ordenar. Soy empresaria. Soy apasionada del bienestar, heavy, lo he estudiado, es la base de mi vida y creo que es lo que le da sentido y propósito a todo lo que hago. Y eso, soy muy venezolana, soy una fan del Creator Economy, que es un poco esto, ¿no? De vivir de tus ideas, de dejar de vivir en las estructuras que vivieron nuestros padres o las generaciones pasadas, en donde tenías que elegir una sola cosa para ser feliz y engancharte a eso por el resto de tu vida. Más bien creo y soy una partidaria de que mientras más tú estés conectado con tu alma y con tu intuición, pues más vas a querer curiosear diferentes proyectos, diferentes cosas. Entonces eso, la palabra en inglés es advocate, pero en español creo que sería algo como como una cheerleader o una impulsora de la economía del bienestar. Así me llamaría. Ay, qué belleza, Carol, me encanta. Aparte, sabes que estoy muy, como que coincido contigo en que definirse es limitarse, ¿no? Sí.
porque creo que somos seres infinitos en que siempre estamos como en esta búsqueda de qué es lo que mejor funciona con nosotros y también como en cada etapa de nuestras vidas. Total. Porque como bien dices, ¿no? Anteriormente nuestros padres como que la educación o todo eso era de que tienes que estudiar una carrera, que a veces la escogíamos en una edad que ni siquiera teníamos la madurez. Sin conciencia. Ajá, ni siquiera estábamos totalmente seguros. A lo mejor eso era algo que pensábamos a los 17, 18, 19, depende de la edad en la que ibas a comenzar la universidad, ¿no? Escogíamos una carrera porque eso era lo que pensábamos en ese momento que podía funcionar para nosotros. Sí. Y muchos de nuestros padres eso estudiaron y eso se dedicaron toda la vida. Y Sí. tal vez en ciertos momentos de su vida, inclusive a lo mejor ya no se sentían conectados. Y piensa también que ellos no tenían el acceso a información que tenemos nosotros. Nosotros somos una generación que estamos expuestos a través de Internet, AI, de todas las herramientas, a posibilidades infinitas de lo que podemos hacer. Entonces, este checklist de la felicidad que nos dieron, vas al colegio, vas a la universidad, te casas, tienes hijos, vives en la misma ciudad, queda un poco obsoleto en el momento en que nuestra mente se expande y vemos las posibilidades infinitas y vemos que podemos vivir en Japón, o podemos vivir en Madrid, o podemos dedicarnos a cosas diferentes. Tenemos acceso a educación ilimitada. Yo soy muy nerd, a mí me encanta aprender. Sí. Entonces, me meto en cualquier plataforma que veo un curso de algo que a mí me llama y me paso 3 años obsesionada con la idea de aprender esa cosa y convertirme en una experta en esa cosa para darme cuenta que no necesariamente es a lo que me quiero dedicar para el resto de mi vida, sino que es una herramienta más. Claro. Para mi maleta de habilidades de skill. Entonces cada vez somos personas más completas. Entonces siento que hacernos conscientes de eso y dejar de pelearnos con el cambio. Como Claro. que dejar de resistirnos a las nuevas etapas. Sí, Te lo total. juro que para mí ha sido el gran game changer de mi vida en los últimos años. Como que me ha ayudado mucho a fluir más con lo que voy sintiendo. De repente eso, mis empresas empecé la partí, la amé, increíble, y de repente se me prendió la curiosidad de agregarle cosas nuevas, y es como que, bueno, aprendí tanto de eso nuevo que ahora puede pararse por sí solo y lo puedo convertir en una empresa nueva. ¿Cuántas mujeres no conocemos hoy en día que siempre hemos sido, debemos admitir, un poco más aptas para hacer muchas cosas al mismo tiempo? Sí, cuidar a los multitasking. niños, multitasking a todo lo que da. ¿Cuántas amigas no tengo? ¿Cuántas mujeres no vemos que tienen un proyecto de una cosa, tienen una empresa, son unas cracks en su casa, pero además Sí. están buenas y son guapas y están como nuevas Sí. con 70 años, que es como que wow, o sea, las posibilidades se van haciendo cada vez más infinitas y por eso yo hoy en día me he propuesto a mí misma hablar más de estos temas en estos espacios que agradezco un montón y recordarle a las personas lo que ya sabemos pero se nos olvida por los juicios y la estructura de la sociedad, que es que podemos ser lo que nos dé la gana de ser. Claro, comparto muchísimo como que esa visión tuya, que de hecho ya sabes que escribí un libro y hablo muchísimo de eso. Pero también quería preguntarte, creciste en Venezuela, Sí. viviste en Estados Unidos, viviste aquí en México y ahora estás en Madrid. Sí. ¿Cómo ha moldeado esta vida nómada, como que tu visión o todo esto, cómo lo aplicas en tus negocios y en la vida? Sí. ¿Cómo ha influido esa vida nómada? Sí. Es una muy buena pregunta que nunca me habían hecho. Yo creo que mientras más exploro el mundo, más tengo la humildad de saber que no hay verdades absolutas, no hay verdades definitivas, sino que elegimos las visiones de la realidad que se sienten mejor para nosotros en cada momento presente, en cada etapa de la vida. Y yo creo que el haber estado expuesta desde tan chiquita a tantas culturas, yo en verdad me he mudado mucho por trabajo, por las empresas en las que trabajé. Bueno, en Estados Unidos también fue como porque estudiaste allá. Estudié allá, hice mi maestría en Estados Unidos, me quedé trabajando allá unos años en Silicon Valley, estas empresas que además siempre fueron punta de lanza en innovación, todo, a mí ya me comenzaron a moldear la mente y como que a recordarme que solo yo puedo elegir qué es lo que funciona y qué es lo que no, y que la innovación, que al final es esta gran palabra que está de moda pero no sabemos qué es ni no sabemos cómo aplicarla, ha sido como el gran aprendizaje para mí de todo este proceso. Cuando algo no está funcionando, que nos aferramos, okay, ¿cómo puedo innovar? Haber estado expuesta a tantas culturas y patrones de pensamiento, porque los gringos piensan diferente que los mexicanos y que los venezolanos y que los españoles. Total.
me ayuda no solamente a buscar patrones de pensamiento, sino a ser más compasiva. Compasiva conmigo, con mis clientes, entender que como cada persona tiene una perspectiva tan diferente de la realidad. Yo solo puedo pararme y ser una observadora de dónde están, que creo que en los negocios es importante. Muchas veces tenemos la visión clara de dónde queremos ir, pero estamos parados aquí en el hoy, en donde esa visión no está cerca, y tienes que hacer un montón de pasos para llegar allí. Claro. Y tienes que sentarte a hacer la chamba de ver, ok, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cuáles son los pasos que yo tengo que dar para llegar allá? Entonces, creo que mi visión tan amplia de también haber trabajado en industrias diferentes, en haber vivido en tantos países diferentes, me permite de repente acceder a ese espacio de innovación y como que a través de la observación de lo que está pasando en la otra persona, lo que está viviendo, también conectar con ese montón de experiencias que he vivido en el pasado y sí, encontrar intuitivamente como que, ¿y si pruebas esto? Como mostrar nuevas posibilidades, que creo que al final es lo que hace un buen mentor o un buen consultor o una persona de negocios, ¿no? Como que te muestra lo que tú no tienes capacidad de ver porque tú vives en ese espacio todo el tiempo. Claro. Tú estás en tu mente y ves hasta aquí. Sí, y a veces como emprendedores queremos que las cosas funcionen súper rápido. Total. Y tenemos que como que entender que hay un proceso, y lo que hablábamos en una plática que tuvimos de que ser emprendedor no es solo algo como que Sí. profesional, Sí, total. es algo que también como que te forja personalmente, ¿no? Yo siempre digo que emprender es crecimiento personal en crack. Total. Si tú no quieres trabajar en ti, si tú no quieres aprender a superar retos, si tú no quieres aprender a conocer tus límites, please no emprendas. Quédate en tu trabajo, en tu zona de confort, que se vale, porque se necesita de todo para todos. Yo creo que se ha romantizado demasiado el ser emprendedores y estamos en una cultura como que estamos tan obsesionados con la libertad que parece la única forma de acceder a esa libertad creativa, financiera, etcétera, que tanto estamos buscando. Pero yo creo que requiere cierto tipo de personalidad, una persona extremadamente flexible, una persona abierta a los cambios, que le emocionen los retos, claro, que te parezca divertido, como que despertarte y decir como, bueno, ok, universo, ¿hoy qué? Ajá. Porque haz planes y el universo se va a encargar del resto. Y el emprendimiento te enseña eso, que no tenemos el control, no lo tenemos, por más de que queramos, no lo tenemos, chama. Sí. Entonces para mí ha sido como que, yo sí siento que haber vivido en tantos lugares y haber tenido tantas experiencias de vida tan locas que he tenido, haberme metido en tantas culturas, porque también, a pesar de que no viví en India, soy una fan de la cultura de la India y del yoga, de la filosofía del yoga, en verdad, más allá de la práctica de los asanas. Sí. Y creo que conocer esas culturas a mí también me ha permitido confiar más, como que estar más presente en mi vida y esa presencia, aportarla en cualquier espacio en donde se me permite o en donde yo me quiero poner. En el emprendimiento, en Insideology, en mis empresas, en un podcast, en el café. Yo soy la típica que estoy en el, no sé, taxi y me cuentan todos sus problemas, ¿sabes? Como que sí. Esa práctica de presencia creo que a mí me ayuda un montón, como que claro, sobre todo a lo que te dedicas hoy día. Full. Y de hecho eso me lleva a preguntarte, dejaste empresas como CNN, Twitter, WeWork, ¿qué fue más difícil? ¿Tomar la decisión como que de irte o no sé, o tú estabas como realmente segura de que tenías que hacerlo? ¿Qué te llevó a dejarlos? Chama, yo creo que uno nunca está 100% segura de ¿Cómo nada. fue ese salto al vacío entonces? Fue un salto al vacío que en donde yo pesaba las dos opciones. Era, me quedo aquí porque me iba muy bien y estaba en un rol y en una posición muy privilegiada en ese momento de mi vida. Entonces poner a pesar, sigo acá y me mantengo en esta zona de confort, o escucho esa vocecita invisible que me tiene atormentada y que me dice, hay otras posibilidades para ti y las quieres explorar. Entonces para mí la matemática fue simple al final porque yo dije, no me voy a morir sin intentarlo. Y esta experiencia nadie me la va a quitar. O
si yo en algún momento de la vida quisiera regresar a un corporativo, etcétera, tengo este currículum increíble, este montón de resultados espectaculares, a mí nada me va a impedir regresar, pero yo me tengo que dar la oportunidad de intentar. Entonces, cuando o sea, bueno, por ejemplo, en la última, ¿cuál fue la última? La última empresa, Ajá. WeWork. WeWork. Cuando Sí. ya decidiste lanzarte sola Sí, y abrir tu propio camino. sí. Wow. Sí, en WeWork, bueno, creo que también el universo cuando uno no está dando el paso te da una patada por las nalgas para ver si tú te pones las pilas. Sí, definitivo, te mueve del lugar. Te mueve de lugar. A mí lo que me pasó en WeWork es que pasamos por toda una reestructura. Yo venía rato que tomaba o no tomaba la decisión y me terminaron botando, me terminaron corriendo y fue, te lo juro, el mejor regalo. Ajá. Porque además yo ya estaba lista. Yo ya llevaba 8 meses haciendo todo el proyecto de mi primera empresa Okay. de lado. Lo hacía los fines de semana, cuando llegaba en la noche. Me tomaba siempre el tiempo de explorar qué era eso que yo quería hacer. Que, ojo, yo soy partidaria también de que uno no puede hacer esos cambios, lanzarse al vacío así de la nada, porque Ok. después tu sistema nervioso colapsa. Sí, claro. O sea, el trabajo, la plata, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Como que lanzarte a ese vacío sin nada, a mí me parece de valientes, pero fuerte. Sí, de hecho esa era una de las preguntas, qué interesante que como que Sí. me la estás, te iba a decir, si ya tenías un plan concreto o eso fue un salto de fe. No. Pero si tenías tu plan y... Yo tenía un plan y yo venía trabajándome mucho, Suje. Yo tenía un terapeuta que en la parte vocacional se metía muy profundo y siempre me ayudaba a cuestionarme, como que, ok, si esta no es tu identidad, porque mi identidad siempre estuvo ligada a mi trabajo. Carol Pérez, la de CNN en español. Carol Pérez, la de WeWork. Carol Pérez, la de empresa inserte X. Y yo le decía, yo me rehúso a pensar que yo soy un trabajo, yo soy tantas cosas. Entonces él me decía, ok, vamos a entrarnos por ahí y vamos a cuestionarnos, si tú no estás en este trabajo, ¿qué harías? Si tú tuvieses $1 millón en la cuenta hoy y dejas esto, ¿a qué te dedicarías? Y es una de las preguntas que a mí me ha cambiado la vida y que yo siempre invito a la gente a que la haga, porque es como, bueno, ok, si tú tuvieses posibilidades infinitas, ¿hacia dónde quisieras que tu vida diera un giro? Y cuando yo me pregunté eso, empecé a hacer planes y empecé a entender mis habilidades, mis talentos, pero también mis deseos, cuáles eran las partes de mí. Hay una pregunta central, una segunda, que es ¿cómo puedo yo aportar valor hoy? Me encanta. ¿Cómo yo hoy puedo servir con lo que yo soy y con lo que yo tengo a los demás de una manera que sea beneficiosa para mí, pero sobre todo para todos los seres sintientes? Y esas dos preguntas a mí me ayudaron a comenzar a hacer planes. Entonces yo el boceto de mi primera empresa, Bontea, lo tenía un mes antes listo de que a mí me votaran. Entonces fue perfecto porque el salto fue como que el empujón final del universo de ya estás lista y no tienes de otra que entrarle hoy. Y Bontea convocó 10,000 personas. O Sí, sea, eso hermana. fue tu primer primera evento y empresa. fueron 10,000 personas. No, en la acumulación, mira. Ok. Bontea fue un festival que nosotros hicimos una primera edición en la Ciudad de México justo antes de la pandemia. Mi Wow. socia, Paola Palazón, una mujer que me enseñó un montón de emprender, de estructura, muchas cosas. Y yo armamos esta primera edición junto a una tercera socia que teníamos en ese momento y llegaron 3,400 personas a este lugar físico. Increíble. Marica, yo no me lo podía Sí. creer, una cosa loca, porque yo estaba clara que habíamos muchas otras mujeres con las mismas inquietudes. El tema era, la belleza viene de adentro hacia afuera, y estamos tan pendientes de que si estoy guapa, que si estoy flaca, que si no sé qué, que si estoy que es como que... Y nunca es suficiente, Nunca ¿estás de es acuerdo? suficiente, que es como que porque no estamos teniendo conversaciones más profundas de cómo me siento, de si realmente yo me hablo bonito. ¿Desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la validación o desde el compartir genuinamente? Entonces, convocamos a empresas, a mujeres, tuvimos 16 patrocinantes, cosa que para mí fue guau, porque bueno, que crean 16 empresas en ti en el primer proyecto a mí me pareció una loquera. Sí. Después llegaron 3,400 personas y ahí se validó un poco esta idea de que el bienestar, que en ese momento, 2019, prepandemia, todavía era un tema medio tabú. No tabú, pero no hablábamos en profundidad. A mí me encanta hablar de todo lo que se siente tabú. O sea, me encanta hablar de los ángeles, Claro. cosas esotéricas, pero también de la regla, de cómo es posible que la menstruación no sea considerada en nuestros lugares de trabajo. Sí. O sea, hay muchos temas que como mujer a mí me parece importante que toquemos,
que yo decía en ese momento, vamos a hablarlo y vamos a hablarlo de manera divertida, vestidas fabulosas y llorarse hay que llorar y abrazarnos hay que abrazarnos. Y a partir de ahí hubo 2 ediciones más en digital porque llega la pandemia. Claro. Y en la primera edición tuvimos a Deepak Chopra, a Mia Astral, a un montón de gente mega top que nos dijo que sí, a un proyecto que en ese momento parecía una demencia, que era hacer un festival online. Justo te quería preguntar, ¿de dónde sale esa idea? Y bueno, ahorita nos estás contando un poquito de cómo la hiciste realidad, pero sí, o sea, tú estabas en WeWork, ya Sí. estabas trabajando en este proyecto, Sí. pero sale de todo este trabajo que al mismo tiempo estabas haciendo en ti misma, de desarrollo personal, de la parte espiritual, ¿de ahí nace? Total, porque yo llevaba muchos años, Suje, viviendo un burnout en cada trabajo que me llevaba a mis propios límites y me enfermaba, me desconectaba de mí, perdía la perspectiva de la vida. O sea, yo tengo una historia que a mí me gusta mucho referirme a y que todavía me mueve un poco, porque yo recuerdo que mis momentos más oscuros eran en los momentos en que yo debería haberme sentido más agradecida. Chama, en un avión en primera clase tomando champaña, acostada así, diciendo, ¿de qué coño a mí me sirve tener tanta plata, tanto éxito, tanto reconocimiento, si yo no tengo nadie con quien compartir esto? Y no solo eso, si yo lo que siento es vacío. Estar en Singapur, que era como que el viaje de mis sueños en aquel momento, como que, wow, ir para allá, llego a este lugar increíble donde están estos árboles gigantes, ¿no? Sí. Y la gente yo las veía alucinados tomando fotos y yo sentada así diciendo, no siento nada, ¿por qué no siento nada? Quiero sentir algo, please. Esto no me emociona, ¿no? Porque ya nada me emociona. Entonces, ese vacío a mí me llevó a una exploración espiritual muy profunda, que bueno, que yo creo que cuando uno abre esa puertica el universo se encarga de irte mandando, ¿no? Y por eso surge este primer proyecto y en la pandemia particularmente la pregunta central para mí fue ¿cómo podemos aportar a tanta gente que la está pasando tan mal? Que están luchando en salud mental, que están teniendo tanta ansiedad, tanto miedo. ¿Cómo podemos aportar un rayito de luz y de esperanza y de darles herramientas para que naveguen esta incertidumbre loca que estamos viviendo en poco tiempo y de manera eficiente? Y así surge Bontea. Hicimos 2 ediciones más digitales, a donde en total fueron 10.000 personas que participaron de este proyecto, pero que terminé, Suje, porque precisamente venía del patrón de sobretrabajar, de sobrehacer, y me doy cuenta que yo escapé de la estructura corporativa para crear una nueva que me atrapó a mí misma, hecha por mí, en un año. Wow. Entonces fue horrible y yo creo que eso fue uno de los puntos más bajos de mi vida, en donde yo tuve que decir, es que no importa, Carol, si tú estás en China, si trabajas en un Wellbeing Center o eres la persona que te propones hacer el proyecto más X, tú tienes un patrón de sobretrabajo que tienes que parar y necesitas tiempo. Entonces ahí fue que tomé una decisión que fue heavy para mí, de cerrar ese primer proyecto y de quedarme por primera vez en mi vida adulta en un vacío, en no sé qué voy a hacer y está bien. Claro. Heavy. Como que pausar y reconectar para otra vez comenzar. ¿Y esta pausa de cuánto tiempo fue? Y luego cuéntame cómo nace Insideology. Ajá, Insideology. Mira, yo me tomé, primero fueron 4 meses que yo lo hice consciente. Yo dije, 4 meses de hacer nada. Vivía en Acapulco, en ese momento me mudé a Acapulco con mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, era mi novio. Nos mudamos para Acapulco y yo me empecé a despertar todas las mañanas y meditaba, escribía, salía a correr, a caminar por la montaña, me buscaba mangos y me hacía mi famoso Acapulcoco, que era un smoothie de puros mangos que yo agarraba ahí de la calle con agua de coco. Y yo creo que haberme limpiado, porque claro, imagínate, estás en absoluta presencia, estás comiendo sano, el cortisol que antes lo tenía a tope, empezó a bajar, y esa experiencia fue muy fuerte, Suje, porque yo empecé a recordar memorias muy traumáticas de mi vida. Yo tuve un abuso sexual cuando tenía 4 años, que había bloqueado completamente, y en ese momento de mi vida yo creo que finalmente mi sistema completo se sintió tan seguro y yo estaba tan sostenida por mi pareja también, que me estaba apoyando tanto en ese momento, por la naturaleza, que vivía en medio de la naturaleza, que me empezaron a regresar esas memorias. Y para mí fue uno de los momentos más duros de mi vida, en donde yo confieso que hasta tuve pensamientos suicidas,
Qué fuerte. Pensaba, a mí se me destruyó la imagen que yo tenía de lo que era la realidad. Porque además el abuso, como muchos que pasan en nuestra sociedad, vino de un miembro cercano de mi familia. Entonces toda esta idea que yo tenía de mi constructo social, de mi estatus social, de todo, a mí se me destruyó. Y para mí, ese momento me ayudó a ir mucho más profundo en mis prácticas de bienestar. Porque ya no había breathwork que sirviera, ya no había meditación, ya no había nada, marica. A mí me tocó aferrarme profundamente a la idea de que tenía que existir algo más grande que yo en este planeta. Claro. Llámese Dios, llámese universo, lo que sea, que a mí me iba a ayudar a atravesar tanta oscuridad. Yo siempre jodo y yo digo, yo estaba nadando en petróleo. Marica, no veía la luz. Era como, Sí. me despertaba todos los días y yo me tenía que aferrar a que existía algo más grande y yo decía, Dios, universo, dame las herramientas, muéstrame el camino para atravesar eso. Y en ese proceso, Suje, yo empiezo a compartir mi camino por Instagram. Muy vulnerablemente, como que yo decía, bueno, yo no puedo estar sola en esto, como que tiene que haber más gente en el mundo que esté pasando o que haya pasado por oscuridades así. Y empiezo a compartir por Instagram y el resultado y el feedback que yo recibí a mí me voló el coco, porque fue gente de todas partes del mundo diciéndome, Carol, yo he estado ahí, Sí. esto va a pasar, lo que tú escribes y leer tu dolor y leer todos esos pensamientos me está ayudando a mí a sanarme a mí también. Please no pares, please sigue. Qué belleza. Amigas de mi hermana, amigas de mi familia que me decían, jamás nadie había podido poner en palabras tantas cosas que yo sabía que tenía dentro de mí, pero que no les había podido hacer sentido. Entonces, Insideology nace porque mi esposo un día también se queda sin trabajo en la pandemia y con tantas conversaciones profundas que nosotros compartíamos con nuestros amigos, etcétera, nos empezaron a pedir, please, compárteme meditaciones, please, compárteme las respiraciones, dime cómo son esas herramientas. Y entonces una vez se nos ocurrió decir, mira, son tantos los amigos que la están pasando fatal, vénganse para Acapulco, que era donde vivíamos, y hacemos un fin de semana de amigos y les compartimos. Y eso se convirtió en un retiro, que ese retiro invitaron a otros amigos, nos empezaron a llamar amigos de amigos de amigos, ¿cuándo es el siguiente? Nos dijeron que es increíble, queremos ir, y terminamos haciendo Suje en 4 años, 24 retiros en Acapulco. De ahí nos empezaron a llamar de empresas de todas partes del mundo. Hicimos 50 corporativos ayudándolos a prevenir burnout, ansiedad, a entender cómo se estaban relacionando entre ellos. Después nos empezaron a llamar amigos que vivían en diferentes partes del mundo. Hicimos eventos en 6 países del mundo, en 12 ciudades, más de 30 eventos, fueron más de 3.000 personas en nuestros eventos. Wow. Después entonces nos llamaban y nos decían, ya se me abrió el coco, quiero seguir, ¿cómo sigo? O sea, necesitamos herramientas, entonces decidimos hacer una plataforma digital. Entonces Insideology comenzó a hacer microprogramas, tenemos uno espectacular que es de detox del cuerpo, que hice con mi hermana, que es una mujer wow, es nutricionista. ¿Tu hermana está acá o dónde vive? Mi hermana vive en Estados Unidos. Ah. Después tenemos otro de nuestra relación con el dinero, tenemos otro de meditación para aprender a enfocar tu mente, tenemos un programa de 4 meses y así creció como una bolita de nieve sin darme cuenta. Esos 4 meses de sanación profunda se convirtieron en cómo yo canalizo todo este dolor y lo convierto en proyectos creativos que me ayuden a servir a otros, porque sirviendo a otros me sirvo a mí. Claro, te sanas. Me ¿Estás sano de a mí, acuerdo? tal cual. Sí. Haciendo que, ojo, por primera vez yo no estructuré ese proyecto. Ese proyecto me arrastró a mí y me estuvo llevando y guiando porque yo no tenía la fuerza, Suje, no la tenía. Y llegó un punto que se hizo tan grande que me tocó ahí sentarme y decir, ok, espérate, ya van. Tengo que estructurar esto porque se me está yendo de las manos y estoy volviendo a caer en mi patrón de burnout. Sí, que justo te iba a preguntar eso. Teniendo ya 2 empresas que facturan 6 cifras. Sí, sí, sí. ¿Cómo? O sea, porque así como es es el sueño de Sí. muchos, también suena como que un poquito agotador el tema de la estructura, como dices, ¿cómo Sí. lo armaste, lo estructuraste y lo sobrellevas? Sí. Igual, la primera empresa Omtea yo la cerré, Ajá. ¿ok? Y después fue que abrí la segunda, que igual, te digo, fue una bola de nieve. Yo siempre he sido muy estructurada por mi formación. No tanto porque naturalmente soy así, porque soy una creativa loca. Tengo 10.000 ideas por segundo y mi trabajo de vida ha sido aprender a estructurar esas ideas
y comprometerme a mí con ciertos planes a cumplirlas. Entonces yo soy muy organizada, que de hecho comparto mucho eso en Atelier de Negocios hoy. Si eres un emprendedor que tienes muchas ideas, cómo estructurarlas y cómo organizarte para lograrlas. Tengo muchas herramientas que he cultivado a lo largo del tiempo, desde cómo vaciar tus ideas, cómo empezar a ver los patrones en esas ideas y después cómo crear un plan de acción que tengas en tu calendario con el compromiso de que cada vez que suene esa alarma y te diga, ahora te toca sentarte a crear contenido, usted crea el contenido. Porque yo muchas veces creo que lo hacemos desde este espacio de disciplina y que lo tengo que hacer y que hueva y que fastidio y que Yo tengo una teoría que la mente es capaz de todo, entonces yo me repito a mí misma, lo vas a hacer por amor propio. Claro. Porque ¿cuántas veces tú has soñado con hacer esto realidad? Sentarte, doing the work, sentarte a hacer la chamba que te toca, es el acto de amor propio más grande. Claro. Entonces, en inglés hay una frase que a mí me encanta que es showing up, show up. Como que, ¿estás cansada? Show up. ¿Tienes 40%? Da el 40%. ¿Estás al 100? Da el 100. Claro. ¿Estás al 10? Da el 10. Pero show up. Porque el movimiento trae más movimiento. Y no importa si un día es un pasito chiquitito que, ay, que te pesó y que mierda, que fue horrible. Al día siguiente capaz es 100. Sí. Y de uno en uno vas a ir creando y construyendo. Entonces yo lo que creo es que si tú bajas tus ideas y tienes claridad, ok, yo quiero ir para allá. Eso yo lo llamo el storytelling, ¿no? Mi misión en este momento es ayudar a más mujeres a X. Estoy clara a dónde quiero ir. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Creo sistemas. Bueno, mi sistema es, primero, mi rutina. Segundo, cómo traqueo mi progreso, ¿no? Cómo consigo a los clientes, cómo hago publicidad, cómo creo contenido. Todo eso requiere cada cosa de esas es un sistema. Y la tercera es, bueno, ahora me atrevo sin miedo al éxito. Ahora salgo al mundo y digo, hola señores, buenos días, ¿cómo están? Miren, esto es lo que yo quiero hacer hoy. Ahorita estoy en una misión de X. Y el que quiera ese servicio, el que quiera acceder a esa información, a ese producto, lo que sea, estoy aquí para servirte con todo mi amor. Y yo creo que esa fórmula de bajar, estructurar, crear sistemas y salir al mundo es lo que al final yo he visto que en cada uno de mis clientes, en mí misma, a mí me ha llevado de 0 a 100. Y esto me suena como que estamos hablando Atelier de Negocios, que es tu proyecto más reciente. Sí, ¿es esto lo que me estás...? Sí, porque quiero que nos cuentes de eso que a mí me ha como que volado la cabeza. De hecho, dije, o sea, como ya les conté, Carol vive en Madrid y dije qué afortunada soy de que de que esté unos días en México con nosotros, de poder tener esta conversación y obviamente porque tú sabes, yo también en mi camino de emprendimiento dije necesito el conocimiento de esta mujer y eres una dura en el storytelling, entonces también quiero que compartamos mucho esto porque, como te decía, siento que los emprendedores hoy día se pierden un poquito en esta parte del storytelling, creo que es lo que, como en lo que tienen que enfocarse para poder evolucionar. Sí. A ver, juntándolo un poco con la historia que venía, storytelling, lo mismo que me pasó con Insideology me pasó con Atelier de Negocios, que es que, primero, tengo que decir una base importante, Suje. Yo me metí tan profundo en mi mundo interno y tan profundo en este servicio que estaba haciendo a otros, que sigo haciendo, porque Insideology sigue viva y sigo compartiendo, que empecé a rechazar a la Carol del pasado, a esa parte de mí estructurada, que le encantaban los negocios, que me emociona crear valor, aportar valor en el mercado, en la sociedad. Y de alguna manera yo siento que la vida a mí no me dejó darle la espalda por completo, porque siempre desde que me fui de WeWork, mis amigos que eran emprendedores todos me pedían el cafecito. Ay, please, vamos a tomarnos un café para que me ayudes, que yo siento que tú tienes una buena perspectiva. Carol, no sé qué hacer con mi storytelling, no estoy pudiendo comunicar esto. Y yo por amor al arte, que bueno, por amor a mi amiga, iba para mis cafecitos. Y un cafecito tras otro, de repente mi marido un día me dice, mija, pero a punta de cafecito no se vive. O sea, ¿tú por qué andas? Y yo, bueno, no, pero es que ya yo no quiero hacer eso. Yo le digo brujear al trabajo interno. A mí lo que me gusta es brujear. Ya a mí ya eso me da fastidio.
Hasta que un buen día me llama una gran amiga y me dice, Carol, mira, en verdad no conozco otra persona que pueda hacer este trabajo, necesito contratarte para esto. O sea, la vida me lo pone así. Necesito que me ayudes en esta empresa a crear el storytelling y a entender cómo hacer una estrategia de comunicaciones. Y entonces yo empecé a jugar con el universo. Y yo dije, bueno, si me pagan, y le puse un número gigante. Si me pagan tanto, voy como para jugar. Y mando la propuesta y me lo pagan. Y yo, coño, bueno, nada, El me toca. poder de la manifestación. Me toca, vamos. Entonces voy, hago esta cosa y el cliente resulta que en 3 meses pasó de facturar 300 a 700. Y me dicen, chama, no sé qué pasó, pero es que todo se ordenó y de repente ahora nos llueven los clientes. Y yo, bueno, nada, me recomiendan con otra gente y empieza esa bolita de nieve. Me empiezan a recomendar el amigo, el amigo, el amigo. Y empiezo a ver patrones. Y digo, es que qué loco que todos tienen los mismos problemas. No sé qué palabras ponerles y cómo comunicarlo. Tengo demasiadas cosas y no sé cómo estructurarlas y encapsularlas en pocos productos y servicios, porque cuando tienes muchos te desenfocas. Claro. Y ninguno produce como tiene que producir. No sé cómo encapsular lo que sé o lo que tengo en pocos productos y servicios. No sé cómo hacer campañas o no sé cómo manejarme en las redes sociales. Y entonces en esos patrones digo, bueno, ya, voy a empezar a ayudar como un poquito más formal. Empecé a tomar clientes privados, yo los llamo acompañamientos premium, porque con la intensa que soy yo, me siento horas y gozo, porque Claro. yo no tomo sino proyectos que a mí me gustan y me nutren. Claro, es que la idea también es que Claro. lo disfrutes, porque también desde ese lugar das tu máximo. Claro, y gozo buscando las soluciones a los problemas. Trabajo con gente que se han convertido y todo hasta en amigos, porque yo creo que es que al final cuando uno pasa tantas horas con alguien es delicioso. Y entonces ya finalmente cuando me mudo a España, que Insideology baja un poco el ritmo, porque nosotros aquí en México ya teníamos muchos corporativos, entonces mi tiempo estaba muy comprometido. Decido estructurar y darle forma a Atelier de Negocios, y hoy en día Atelier de Negocios ni siquiera lo he lanzado. No he lanzado la plataforma para el público, ya está lista, Suje. Capaz cuando esto salga, ya podemos decir que la lancé. Ok, buenísimo. Pero darle herramientas a más emprendedores a un precio más económico, que accedan a este conocimiento y que ellos mismos aprendan a tener las herramientas para estructurar sus ideas. El storytelling al final se trata de conectar tanto con quién eres y tu alma, y tener tan claro de cuál es la misión o qué es lo que tú quieres lograr, que lo logremos bajar y poner en palabras. Entonces a mí me hace mucho sentido, porque al final Insideology, yo ayudo a la gente que conecten con esa intuición, con esa alma, y en Atelier, una vez que ya tú sabes lo que quieres hacer, vamos a bajar esas ideas, vamos a estructurarlas y vamos a sacarlas al mundo para que puedas vivir de tus ideas, porque creo que tenemos esa creencia limitante muchas veces, que eso es para gente que tiene plata, que eso es para gente que ser un emprendedor está como allá, o vivir de mis ideas está como allá, y es como que no, es posible para todos, pero tenemos que aprender también a estructurarnos y a cumplirnos. Claro. ¿Sabes? ¿Y sientes que esa duda pudiera venir a lo mejor de, como dices, de esa vocecita que a veces nos, no sé, del ego o del síndrome del impostor? Totalmente. O de creencias limitantes? Totalmente. Y te juro que lo que yo he aprendido, Suje, con tantos clientes que he tomado en los últimos meses, los últimos años, ha sido que la limitación más grande de los emprendedores es la mentalidad. Es esa vocecita invisible que te hace dudar, que te hace no creer, y por eso yo sí soy fiel creyente que el trabajo interno y que reprogramar tu mente, afirmarte y reafirmarte quién eres, que cuando no te la creas tú mismo, e incluso hasta muchas veces tu propio sistema de apoyo, sean las personas que te recuerdan que eres ilimitado, que eres capaz. O sea, yo hoy en día amo la idea de que existe esta cosa más grande, llámese universo, Dios, que nos está siempre guiando. Confiar que no lo tienes que hacer tú solo y que estás siendo guiado en cada momento presente. Es una práctica que no sea natural, que hay que cultivarla. Por eso es que yo, en los programas que hago con mis clientes, todo, basamos la mayoría del trabajo en esa parte. El resto, cuando tú ya tienes claridad, ya tú te sientes empoderada, bajar tus ideas, estructurarlas, claro, cumplirlas, es una consecuencia natural, ¿no? La mentalidad es muy importante, la relación con el dinero es importante, la relación con tu merecimiento es importante, la relación con tu capacidad de sentirte creadora es importante.
Ok. Y rapidito, como última pregunta para ya terminar, Sí. ¿qué dirías tú que diferencia Atelier de Negocios con cualquier otro tipo de mentoría o Sí. acompañamiento? ¿Qué los diferencia a ustedes? Bueno, yo creo que en Atelier lo bello es que mezclamos, los negocios tienen alma y los bolsillos tienen plata. Porque yo creo que lo que está pasando mucho allá afuera con las redes sociales y con AI es que nos están convenciendo que hay una sola manera de hacer las cosas y todo el mundo nos está vendiendo el método estrella que sirve para crecer y para el whatever, ¿no? Y yo me harté un poco también de eso, como que los 5 pasos que te van a llevar a facturar 100,000. Yo no creo que hay 5 pasos, brother. Claro. Yo creo que tú tienes que descubrir cuáles son tus 5 pasos. Lo que pasa es que es más fácil que alguien te diga qué hacer y es más fácil buscar la solución afuera. Pero yo confío, yo creo fielmente que cada vez somos más las personas trabajadas, que no le tenemos miedo al trabajo interno, no le tenemos miedo al silencio, al Canva en blanco, y que tenemos la capacidad de sentarnos y decir, espérate, ¿cómo yo quiero hacer esto? Hay 100,000 coaches, pero no hay una coach como yo, que tenga las experiencias de vida que yo. Que hay 100,000 marcas de ejercicio, pero ninguna es como la mía y como yo la quiero transmitir. Entonces, Atelier de Negocios se va a la raíz y a la esencia. En este proyecto yo lo que quiero y en esta empresa yo sé que cada vez que tú te sientas y haces la chamba, vas a descubrir tu propia manera. Lo que necesitas es ciertas herramientas, igual que cuando uno se está descubriendo uno mismo, que vas con el coach o con el psicólogo y te deja un prompt y te dice, haz journaling con esto. Lo mismo hago yo con tu negocio. Por eso el método que yo enseño dentro lo llamo terapia de negocios. Porque yo creo que es una terapia. Y requiere mucha valentía sentarte contigo misma a comprometerte a bajar tus ideas y hacerlas realidad. Yo creo que el mundo necesita cada vez más a personas valientes que se atrevan a dar su medicina, su creatividad y su arte a los demás. Y merecen recordarse, chama, que se puede vivir de eso. Claro. Y que no solamente se puede vivir de eso, sino que el mundo lo necesita, porque el mundo está bien jodido. Sí. Y nos estamos yendo cada vez más por unos caminos que yo no entiendo. Unas ideas, una polaridad, buenos y malos, positivos, negativos, republicanos y demócratas, derechas e izquierdas, que es como, no, brother, enfócate en ti, en lo que tú puedes aportar y en unirnos en comunidad. Mientras más personas creadoras, más comunidades creadoras, y los humanos vinimos a eso, vinimos a sanar en comunidad, a acordarnos quiénes somos. Entonces, yo estoy emocionada. Ay, qué emoción, yo también. Me encanta, de verdad que sé que te va a ir increíble. Ay, como amén. En tus otros proyectos. Gracias. Porque estás muy conectada contigo, con lo que quieres, estás muy clara en que, sabes, como que estás conectando lo que te apasiona, sí, con lo que le funciona a los demás, sí, con lo que te podrían pagar, que creo que eso es lo que se llama el Ikigai, ¿no? Totalmente. Y es con lo que sentí muchísimo que me estuviste hablando y que creo que es lo que hay que transmitirle también a los emprendedores que están ahí afuera. Sí. Muchísimas gracias por estar conmigo, con esta plática que sé que fue de otro nivel y que va a sumar muchísimo. Caro, muchísimas gracias por haber venido, por compartirnos todo esto y cuéntame, ¿dónde te pueden conseguir las personas, los que estén interesados en Atelier de Negocios? Sí. Compártenos tus redes, por favor. Sí, en Instagram estoy como @Carol con C, Pérez A, Carol Pereza, y @Atelier de Negocios. Ahí me pueden encontrar y estaré encantada de recibir a toda tu comunidad. Bueno, amigos, y gracias por acompañarnos en este espacio, y si algo de aquí te sumó, te dio valor o resonó contigo, no olvides compartirlo y suscríbete para que crezcamos juntos episodio a episodio.